Buen día. Buen día, licenciado. Buen día, licenciado. ¿Cómo están? Buen día. Buen día, licenciado. Buenos días, licenciado. ¿Por qué se eco? Quería comentarle que con dos dispositivos de audio y se le escucha con fuerte eco. Sí, sí. En uno puede apagarle el eco. Hola, hola. ¿Ahora está bien? Sigue con eco, licenciado. Sigue con eco, licenciado. Los dos audios siguen abiertos, licenciado. Podría apagar su audio de computadora. Ya está. ¿Está, no? Ahora sí, licenciado, se escucha bien. Gracias. Bueno, empecemos entonces. Tenemos dos personas que tienen que concluir su exposición y después hacemos un repaso general. Sí, licenciado. Tenemos a Erika Rojas y a Melissa Terán. Licenciado, mi compañero no va a poder presentar la presentación. No sé si podría exponer así nomás, licenciado. Claro, Es que así está muy lento su internet. no hay problema, ningún Ya voy problema. a- Bueno, el último libro que nos tocó, ¿no? Era que la agricultura de China en el contexto del desarrollo económico global. Como podemos ver, en China se puso en práctica unas medidas de reforma que han liberalizado gradualmente la estructura institucional. También vemos que el crecimiento de China sigue un patrón cíclico. En el inicio de las reformas de la tasa de crecimiento anual del PIB han aumentado del 4,9% en 1970 a 1978 al 8,8% en 1979 y 1984. Bueno, como podemos ver también, en otra figura representa, ¿no?, que la agricultura en un 40% del PIB, es un 40% del PIB, pero si vemos bien, ha descendido al 30% en 1980 y así fue fluctuando. También la expansión del empleo agrario no ha contribuido sustancialmente en esas épocas. También vamos a pasar al desarrollo agrícola. Como podemos ver, uno de los logros principales que se dio fue en 1950 por el crecimiento de la producción agropecuaria en China. En 1960, el país disfrutó una tasa de crecimiento de la producción superior al crecimiento demográfico. Esto pasó en el periodo previo a la reforma. No fue una productividad total como se podía ver, pero los factores de ingresos rurales estaban estancados. Por esa razón no se dio a una reforma muy productiva. También los cambios estructurales que podemos ver en China fue el rápido crecimiento de la economía que se dio por los factores de la reforma, y esto ayudó a que los países
mejoren sus ingresos, a la expansión urbana y aumentando la demanda de carne, fruta y alimentos básicos. Como los factores económicos de la expansión, podemos ver que se dio la innovación institucional, especialmente en el sistema de responsabilidad familiar. El comercio de la producción agrícola, podemos ver que el valor de las exportaciones se dio que los alimentos se han multiplicado por el 4%, por el 4% más, y se dio una rápida producción agropecuaria. Y también vemos, ¿no?, que China abarcó también la seguridad y nutrición. En eso podemos ver que al producir lo que se necesitaba para su población, China contribuye de manera considerable y esto ayuda a la disminución de la población que padece desnutrición. Esto ha mejorado a la nutrición por el nivel de vida rural y ha mejorado favorablemente a la reducción de la pobreza. También algo que China habla, algo que habla en el libro es que falta contribuir a una gran parte y ese es un reto nutricional, especialmente en las zonas apartadas. En el marco de las políticas, como podemos ver, son 5 y también para que se dé un rápido crecimiento y una transformación radical agrocultural. Que se dio son 5, las voy a mencionar: la gestión de campos, cultivos, la investigación de desarrollo agropecuario, la comercialización y determinación de precios, y la política fiscal e inversión e infraestructura, y los servicios públicos y movilidad de mano de obra. Una de mis preguntas es que, ¿qué políticas podemos implementar de China para que haya cambios estructurales en la producción, para que haya cambios estructurales en la producción en Bolivia? Estaba viendo 2 que podrían ser muy favorables para Bolivia, que sería el desarrollo y difusión de la tecnología agraria y las políticas de fomento a la integración y eficiencia de los mercados. Voy a pasar a mi compañera Melina para que hable más de ese contexto. Desarrollo de la tecnología agropecuaria. ¿Y qué más dices? Y la política para fomentar la integración de la eficiencia de los mercados, para que los mercados sean eficientes en Bolivia. Que tengamos... ¿Qué significa eficiencia de los mercados? Erika, ¿qué significa eficiencia de los mercados? Ahorita les respondo. A lo que yo tenía entendido es que los precios de los activos se reflejan en todo momento. O algo así, licenciado. Estás egresando de economía ya y tienes que tener un dominio, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, a ver, entonces, la otra compañera. Bueno, buenos días, licenciado, buenos días, compañeros. Melissa, ¿cómo estás? Continuando con el tema, vamos a hablar sobre las reformas fiscales e inversión pública en agricultura, en expansión de las infraestructuras y servicios públicos en el mundo rural. Tenemos que China ha realizado varias reformas para aumentar tanto los ingresos fiscales como la inversión pública. Y China ha mantenido una política fiscal prudente con un déficit y una deuda bajos en relación con su PIB. Si analizamos la inversión a escala local, nos preguntamos cuál es la diferencia entre China rural y China urbana. Y vemos que China rural tiene un retraso con respecto a las infraestructuras urbanas. Y resultados de algunas investigaciones indican asimismo que la inversión se está orientando directamente y que cada vez se dirige una cantidad mayor a pobres, a minorías y a zonas apartadas de China. Si analizamos lo que son los programas en los ámbitos de la educación y la salud, podemos ver que los servicios rurales, en particular los de educación y salud, están en un punto más débil de la economía rural.
y China está cerca de lograr la enseñanza obligatoria universal durante 9 años. Pero hasta hace poco las tarifas escolares eran elevadas y las tarifas escolares representaron alrededor de un 25% aproximadamente del gasto total de muchos hogares pobres, lo cual nos explica en parte por qué las tasas de asistencia en los grados de 10 a 12 años, de 10 a 12, perdón, de la escuela secundaria sean inferiores al 15% entre la población rural pobre. Y si hacemos, en el libro igual se hace un pequeño vistazo sobre las subvenciones en impuestos agrarios. Y el gobierno de China puso en marcha un programa de subvenciones directas en el año 2004 que combinaba cuatro elementos. ¿Cuáles son estos 4 elementos? El primero son las subvenciones para los agricultores en zonas de cultivo de cereal. El segundo son las subvenciones de las semillas para el uso agrario en todo el país. También tenemos las subvenciones de los medios de producción y un programa general de transferencias. El gobierno chino también limita todos los impuestos y tributos en las aldeas. Y si vemos el aumento de la transferencia de mano de obra agraria a otros sectores, al comenzar el periodo de esta reforma, la mayor parte de la población activa de China trabajaba en el sector agrario. Y cuando el país pase al grupo de ingresos elevados, esta población activa agraria tendrá que reducirse a un pequeño porcentaje para que pueda considerarse que ha logrado la modernización. Y un estudio realizado por el Centro de Política Agraria de China manifestó que el 80% de los trabajadores rurales ha pasado a trabajar al sector no agrario. También tenemos otras políticas que prueban que China ha respondido a las señales de los mercados mundiales y ha ajustado su estructura de producción para reflejar su ventaja comparativa. Por otra parte, China ha intentado minimizar impactos sobre los perjudicados de la liberación del comercio. Y tras la década de 1970, se dedicó más atención a aumentar la utilización de los recursos, por ejemplo, de las aguas subterráneas que dispone China. Y asimismo se fomentaron los mercados de agua privada. Pero tenemos que las aguas subterráneas de China se encuentran actualmente en crisis en muchos lugares. El nivel de acuíferos está descendiendo y muchos recursos se están agotando por el inmediatamente no habría algún peligro, pero si vemos esto a largo plazo, sería necesario abordar las cuestiones de sostenibilidad y demás. Y tenemos que los principales retos en el desarrollo de China son tanto la equidad y distribución de la renta y así también los recursos naturales del medio ambiente. Y para cerrar el tema, sacamos una frase del libro que dice: la formulación de políticas es más un arte que una ciencia y un buen gobierno es una condición necesaria para emprender un proceso de desarrollo o de transición que tenga éxito. Gracias. A ver, te voy a hacer algunas preguntas. ¿Qué población tiene China? Porque me estás hablando de China, has seguramente revisado. La cantidad de población, licenciado, bueno, tiene aproximadamente 1.300 miles de millones de habitantes. Esto hemos sacado del año 2019. Mira, tiene 1.445 millones de habitantes, ¿no? Ajá. Entonces, tú dijiste que la salud es precaria en el área rural
frente al área urbana y seguramente debe ser. Normalmente los centros de salud grandes están en las ciudades más importantes. Pero yo te pregunto, ¿cómo ha controlado la pandemia para una población tan grande como, por ejemplo, la población del Brasil o la población de Estados Unidos, que son 330 millones de habitantes, ha tenido más muertes que los chinos? ¿A qué atribuyes? Bueno, sí, volvemos hacia un año atrás, cuando se dio los primeros casos. China, como primera medida que tuvo para controlar la pandemia fue que la región, el área donde se presentó los primeros casos fue cerrada, se podría decir, para que el coronavirus no tenga una expansión mayor. Pero muchos países han hecho ese confinamiento también, nos hemos confinado acá mismo y igual se ha reproducido, ¿no? Ha habido confinamientos en varios países europeos y ha habido también una reproducción significativa, han colapsado los hospitales. Sí, licenciado. Bueno, también en algunas noticias que salieron en ese entonces se tenía que ya hacían también uso de la tecnología, porque como sabemos en esos países están más desarrollados en ese ámbito, y si no me equivoco, tenían unos robots especializados para medir la temperatura en los centros de salud. No había tanto ese contacto entre personas, digamos, y se apoyaron en lo que es la tecnología en algunos aspectos. Bueno, entonces empezamos entonces con ustedes esta parte, este tema, o en todo caso habíamos quedado de que vamos a hacer un repaso general. Quisiera la participación de algunos estudiantes que en sus lecturas hayan tenido problemas para entender todo lo que nos sugieren los determinados autores que estamos estudiando. Así que les cedo la palabra. El martes tenemos el examen, ¿no ve? Buen día, licenciado. Claudia, adelante, Claudia. Sí, tenía una consulta respecto a este último tema. Hemos visto que la estructura productiva del sector agropecuario en Bolivia es más heterogénea, ¿no? Y que la agricultura campesina, y que la agricultura se puede dividir entre campesina, intermedio y empresarial. También hemos visto que ha habido en este tiempo un incremento en los precios de los productos agrícolas y que Latinoamérica presenta un gran potencial en este sentido, ya que la agricultura representa un gran pilar para el desarrollo económico. Quería consultarle cómo se cambia la estructura productiva o si tiene diferente impacto en cuanto a la estructura productiva esta modificación en los precios. O sea, si llega, como se están aumentando los precios de los productos agrícolas, si esta se modifica si modifica la estructura y se modifica diferente en cuanto a la agricultura campesina o a los diferentes tipos de agriculturas que se presentan en Bolivia. Interesante tu pregunta. Y, a ver, primero, ¿qué es la estructura productiva, no? Ya lo has señalado.
son esos diferentes estamentos que existen, estamentos productivos que existen en una determinada actividad, en un determinado sector. Ahora, esa estructura productiva en Latinoamérica efectivamente es heterogénea, ¿no? Y claro, lo que habíamos dicho el otro día es lo que es bimodal y unimodal. La heterogeneidad estructural en Latinoamérica está caracterizada porque existen segmentos muy modernos de todos los sectores. Por ejemplo, si quieren ver el sector financiero, podemos observar que hay banca que tiene toda una tecnología de punta. Es decir, está totalmente informatizada. Es decir, ustedes pagan con tarjeta, inmediatamente eso se debita, se acredita, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes hacen transacciones a través de medios digitales, virtuales, y pueden Pero también en la estructura productiva del sector financiero, en determinadas localidades, en determinadas zonas, se puede advertir que existe todavía, digamos, el pasanacu, que es una forma de ahorro, pero no es una forma moderna, ¿no? Es una forma, puede ser amigable, pero es una forma ancestral, un poco tradicional. Porque ¿en qué consiste el pasanaco? Deciden 10 personas, por decir algo, aportar cada mes, digamos, 2.000 bolivianos. En 10 meses, porque son 10 los participantes, van a pagar 20.000 bolivianos. Y cada uno, el momento que va a recibir, digamos, ese monto, recibe los 20.000 bolivianos. Puede ser a través de un sorteo mensual, etc. Esa es una forma tradicional de ahorro, ¿no? De las personas seguramente quieren tener esos fondos para comprarse, arreglar algo, comprarse un electrodoméstico, una computadora, no sé, cualquier cosa. Pero existe eso, ¿no? Y dentro de la misma estructura financiera, la estructura bancaria, seguramente hay bancos que tienen equipos muy modernos y otros bancos que tienen equipos no tan muy modernos. Entonces, esas diferencias generan heterogeneidad. La estructura productiva, por lo tanto, es heterogénea. Si ustedes ven el sector minero también es heterogéneo. ¿Por qué? Porque existe la minería moderna, empresarial, moderna, y puede ser también la minería estatal que está siendo moderna, etcétera. Y también pueden haber cooperativas relativamente modernizadas, pero hay también cooperativas o grupos que están trabajando la actividad minera de forma muy rudimentaria. Digamos, hay una cooperativa, tienen equipos muy simples, herramientas muy simples, y empiezan a trabajar con eso. Entonces, esa es la estructura, por eso es diferenciada, es diferente la estructura productiva. En los países desarrollados, la estructura productiva es homogénea, es decir, en todos los sectores está estandarizado, digamos, la tecnología. Puede haber leves diferencias, pero no son tan marcadas como el caso de los latinoamericanos, como el caso de Bolivia. Entonces, ese es un hecho muy importante. Entonces, ¿cómo podemos cambiar eso en el sector agrario? Esa gran diferencia. ¿Y cómo se ha dado, digamos, en algunos países? Los países que han homogenizado han llevado a cabo reformas agrarias importantes. Japón ha hecho una reforma agraria
Y esa reforma agraria le ha permitido de que se estandarice el tipo de productores. En Japón nadie tiene más de 2 hectáreas. Claro, la tierra es escasa. Son 377.000 kilómetros cuadrados que tiene Japón y tiene 126 millones de habitantes. Entonces, hay, sin duda, digamos, si comparamos la habitantes por kilómetro cuadrado, la densidad demográfica es mucho más alta que la boliviana, ¿no? Es una mayor densidad. Pero lo que ha hecho en su agricultura es estandarizarla y entonces han hecho una reforma agraria. Les han apoyado, el Estado les ha apoyado con tecnología, crédito, les ha apoyado con infraestructura, riego, caminos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas son facilidades. Pero no solamente eso, cuando se ha determinado, digamos, es decir, se ha observado que las diferencias en las áreas urbanas frente a las áreas rurales eran bastante marcadas. Entonces el Estado japonés lo que ha hecho es favorecer a los agricultores a través del precio. No recuerdo bien en este momento el dato, pero es aproximado que les voy a dar. El precio del arroz se paga 10 veces en Japón, 10 veces más que el precio internacional. Estoy dando simplemente en este, tal vez no estoy en lo preciso, pero bueno, la tendencia es esa, ¿no? Que es muy superior a lo que se paga en el mercado internacional. Si el Estado japonés diría, no, nos vamos a someter al libre juego de la oferta y la demanda y que venga, es decir, de donde sea el arroz, seguramente de Tailandia, de China, de otros países entraría el arroz al Japón mucho más barato, de Vietnam, que están cerca. Entraría el arroz y cubriría su mercado y los productores, los agropecuarios, quedarían en desventaja. Entonces, pero el Estado japonés dice, bueno, yo voy a apoyar a mis agricultores y les apoya, digamos, con un precio subsidiado. Es decir, no deja entrar arroz de otras partes y el arroz que comen los japoneses es un arroz japonés mucho más caro. Es una política para apoyar a sus agricultores. Está apoyando una política diferencial, una política de subsidio, de apoyo, etcétera, a sus agricultores a través de precios, ¿no? Los precios son bastante interesantes para los agricultores japoneses, muy por encima del precio internacional. ¿Y cómo justifican los japoneses eso? Dicen, el arroz es un símbolo nacional y es así como nosotros tenemos el cóndor en el escudo, ellos tienen entre sus símbolos el arroz. El arroz, cuando nosotros estábamos en hambrunas, nos ha salvado, nos ha permitido sobrevivir, etcétera, etcétera. Son formas de justificar y mantener, digamos, determinados segmentos productivos para que no estén en desventaja en un país. No es cuestión, en mi criterio, no es cuestión de decir, no, como algunos estudiantes les escucho, es que el precio está distorsionado el mercado. No, si hay que distorsionar el mercado en favor del progreso de la economía, del ascenso de la economía, favoreciendo determinados segmentos productivos, hay que hacerlo. Son políticas económicas que las han aplicado todos. Todos los países en el mundo han aplicado. No hay excepción. Claro que a nosotros nos dicen no apliquen esas políticas. Es el doble discurso siempre que tienen los países, los organismos internacionales que dependen de los países desarrollados. Entonces, ese es un hecho importante, ¿no? Esa estructura productiva en Bolivia seguramente podríamos homogenizarla
no puede haber, en mi criterio, personas que tengan 50.000 hectáreas. En Latinoamérica existen, Brasil, Argentina, existe esa diferenciación. Es decir, hay concentración de la tierra en segmentos. Y ellos no quieren soltar, no quieren ni pensar en una reforma. Pero uno de los hechos importantes desde el punto de vista económico y social es una reforma. Se ha hecho una reforma en Occidente que se ha vuelto un microfundio determinados segmentos de la producción en Occidente, altiplano y valles. Pero no hubo políticas complementarias para esa reforma agraria que diga, bueno, la tierra se la mantiene en las 10 hectáreas que se ha entregado, y porque en el altiplano y en el valle se les entregó a 10 hectáreas, no se les entregó más. Pero como ellos tuvieron sus hijos, la reforma agraria del 53 a la fecha, sus nietos han distribuido esa tierra. Y esa tierra prácticamente se ha segmentado de tal manera que ya no es muy aprovechado desde el punto de vista productivo. Entonces ahí estaríamos identificando lo que señalabas, Claudia, y algunos que han participado, campesino pobre. Entonces, ese tipo de cosas hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que considerar ese tipo de cosas para ver, digamos, precios, cómo hacemos que los precios sean los más eficientes, entre comillas, ¿no? Eficientes para toda la sociedad. Porque lo que hacemos ahora, hay una transferencia de valor del campo a la ciudad. Precios bajos, ¿y a quién le conviene? Pues a los empresarios, al Estado, si tiene empresas, le conviene para atenuar, digamos, el conflicto social en las ciudades, pero el que sale en desventaja es el pequeño productor. Entonces, tienen que verse, digamos, es bastante complejo. Y si fuera más homogénea la estructura productiva de distribución de la tierra, seguramente las políticas también serían más homogéneas. Pero por eso hay problemas en la sociedad, porque hay determinados segmentos de la sociedad que no quieren perder esas prerrogativas. Los agroindustriales de Santa Cruz, que no les ha costado nada esa tierra, porque les han cedido a través de una serie de políticas, y no solamente tierra, crédito, etcétera, etcétera. No sueltan fácilmente esas ventajas que han logrado a través del Estado. Y se han logrado esas ventajas cuando alguien les dice, no, vamos a hacer de que el precio se controle en Bolivia, que de la soya, etcétera, etcétera. Entonces echan el grito al cielo que estamos en un mercado controlado. ¿Qué país no ha controlado su agricultura? Dígame si Estados Unidos no subsidia a sus agricultores. Subsidia. Europa subsidia a sus agricultores. Entonces, claro, nosotros tenemos la costumbre de leer de memoria como el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, etcétera. Estamos recitando. Pero la ciencia no es religión. La ciencia es cuestionamiento, es crítica. Es decir, ¿por qué los campesinos no producen tanto? Indaguemos el problema. Entremos al meollo del problema. Y entonces hay que entrar a ese tipo de reflexión. Lo otro es repetir de memoria. Y repetir de memoria, pues, todo lo que aprendemos de memoria nos olvidamos rápidamente. Y cuando salgan de la universidad a los 3, 4 años ya se habrán olvidado todo eso. Pero lo que han aprendido críticamente, comparando, reflexionando, cuestionando, eso no se olvida fácilmente. Eso puede quedar perennemente en el cerebro de las personas. Entonces, esa es la gran diferencia. Pero me gusta tu pregunta y además es una persona que ha participado permanentemente. No ha habido una clase donde
les he cedido la palabra y no hayas estado presente en tus... Y noto que te inquietas y estás ¿no? Pero ese es el problema, no sé, a ver, vamos a ir a... Licenciado. Sí, dime, Eloy. Respecto a la pregunta de mi compañera Claudia, tal vez puedo argumentar algunos puntos. Adelante. Desde la perspectiva de la brecha entre la agricultura campesina familiar y la agricultura empresarial, yo pienso que hay serios obstáculos para que se desarrolle la agricultura familiar campesina. Yo creo que hay que modificar o implementar políticas macroeconómicas, porque estas políticas macroeconómicas ya vienen desde hace mucho tiempo, desde la época neoliberal, más concretamente de los años 80, 90, con el objetivo de mantener controlado la inflación. Pero al hacer eso, estamos permitiendo que la economía boliviana sea más abierta. ¿Y eso qué implica? Implica que entren más productos importados. Por ejemplo, la papa, la cebolla entra de Perú. Y eso en desmedro de los pequeños productores, por ejemplo, de la papa de aquí del occidente. Entonces, eso afecta a los pequeños agricultores, porque con esas importaciones de alimentos en el mercado están saturados y por ende los precios están bajos. Entonces, hay veces hablamos, por ejemplo, que los rendimientos son bajos en Bolivia, el rendimiento agrícola, pero esos rendimientos se pueden mejorar, pero al mejorar esos rendimientos en la parte agrícola, en la agricultura más concretamente, se libera la mano de obra, y aumenta la producción. Pero, ¿qué pasa con la demanda? Si la demanda no acompaña la oferta, o sea, no aumenta en la misma magnitud, entonces estos productos se van a echar a perder y los agricultores, los pequeños agricultores en este caso, ya no van a tener incentivos para seguir produciendo. Entonces, una alternativa a esto sería, licenciado, por ejemplo, mirar el mercado externo. Pero mirar el mercado externo no es una cosa fácil, eso tiene que ser una política de Estado, porque te exigen muchos requisitos, o sea, muchos requerimientos que hay que cumplir, pero que en la práctica no son tan fáciles de cumplir, licenciado, porque yo como ejemplo puedo poner, por ejemplo, allá en el municipio de Palos Blancos, había un tiempo en que se ha intentado exportar banano, pero los requisitos son muy estrictos, ¿no? De cumplir, por ejemplo, hay que cumplir los manejos fitosanitarios, la certificación fitosanitaria, muchas cosas. Y se ha intentado, pero tampoco no había apoyo del Estado ni del municipio, y así ha quedado. Entonces yo creo que yo veo dos alternativas: modificar o implementar políticas económicas, macroeconómicas en este caso, adecuadas para incentivar al pequeño productor, y también ver el mercado externo, siempre con la ayuda del Estado. Eso, y también, acerca de eso también estaba revisando algunos datos, licenciado, en tierra, que cuando estaba creo que en segundo semestre, en materia de economía con el licenciado Zavalla, he hecho una investigación y ahí he recabado datos muy interesantes que decía que la agricultura familiar, la campesina, tienen tierras, pequeñas tierras, pero esas pequeñas tierras no son tan fértiles, o sea, son escasos en productividad. Entonces, por ejemplo, en Carnal, cuando se tiene un agricultor 10 hectáreas, pero de esas 10 hectáreas, unos 4 hectáreas son productivos.
Lo demás es muy accidentado, o sea, no es apto, digamos. Y también decía que dentro de las unidades productivas agropecuarias, el sector de la agricultura familiar campesina constituye el 90% del total y solamente genera el 40% del volumen y valor de producción, o sea, del total. Mientras el sector agroindustrial, que está mayormente concentrado en el oriente boliviano, en Santa Cruz más concretamente, constituye el 2% del total y genera el 60%. El 60% de producción, o sea, del total. Y además controla el 50% de las tierras cultivadas. O sea, son cifras alarmantes, licenciado. Y es muy importante analizar. Eso sería, licenciado. Interesante, interesante. Ya. José Manuel. Es interesante. A ver, en 1985 se aplicó en Bolivia el modelo neoliberal, con Víctor Paz Estenssoro, el MNR a la cabeza, que casualmente es el mismo líder que en 1952 hizo la Revolución de Abril de 1952 y en 1953 la reforma agraria, la nacionalización de las minas, el voto universal, etc. Es decir, hubo un momento bastante revolucionario de parte del MNS que en ese periodo, en los años 50, los precios de las materias primas bajaron y Bolivia se vio en dificultades y tuvo que aperturar nuevamente su economía y cómo aperturó al capital internacional fundamentalmente en el sector hidrocarburífero. Porque el sector hidrocarburífero es uno de los más apetecibles en el mundo. Entonces, en 1985 se dio el cambio, y ese cambio generó un modelo totalmente distinto, ¿no? Es decir, de una participación del Estado se trató de jibarizar la participación del Estado en la economía, achicar esa participación del Estado. Y dentro de ese achicamiento de la participación del Estado había sectores, por ejemplo, había institucionalidad que se había gestado anteriormente en la lógica de que el Estado apoye la economía, y ahí estaba el Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria, que era una institución que apoyaba no solamente en el altiplano, fundamentalmente al pequeño productor
de las áreas de colonización también, a los caficultores, en Alto Beni, etcétera, etcétera, estaba apoyando esa. Pero como había que restringir la participación del Estado y había que dar simplemente mayor participación al mercado, entre comillas, se eliminó esa institución tan importante que había generado réditos importantes en cuanto a incremento de la productividad de los pequeños productores. En cambio, ese desmantelamiento no se dio en el Perú. Siguieron manteniendo, digamos, ese tipo de institucionalidad y apoyando a los pequeños productores, ¿no? Por otra parte, a ver, un segundito, tengo alguna dificultad de comunicación. Perdón, ya. Entonces, en Santa Cruz, por ejemplo, las instituciones de apoyo a los productores no se desmantelaron, continuaron vigentes. Y en relación a lo que decía el otro compañero, primero habló Eloy Molle. Molle también dijo, Santa Cruz sí concentra, bueno, porque no es por obra y gracia de la Santísima Trinidad, es porque ha habido financiamiento a los agricultores cruceños. Entonces hubo una intención. Vean ustedes, el periodo de mayor endeudamiento que tuvo el país fue el periodo 71-77, cuando estaba Banzer Suárez. Es decir, un gran endeudamiento, porque en el mundo se había concentrado en el sector financiero un caudal significativo de fondos. Y como el sector financiero tiene que acomodar esa plata y con eso pagar a los depositantes, generar réditos para la banca, etc., entonces salieron a prestar al mundo. No era necesario ir a buscar a los bancos, entonces los bancos venían a los países a querer acomodar, porque eran excedentes de los depósitos, consecuencia de la subida de los precios de las materias primas y fundamentalmente del petróleo, que subió significativamente. Y al subir el precio del petróleo, los árabes, como no tenían planes, lo que hicieron es meter a la banca transnacional su plata. Y la banca transnacional tenía que entregar un porcentaje de interés pasivo, en este caso a los depositantes, y acomodarla y tener intereses activos, de tal manera que tengan una tasa de rendimiento positiva. Y viajaron a los países y acomodaron, y endeudaron a los países. Fue el periodo de mayor endeudamiento. Ahí después del 82, ya, en los 80 ya no podían pagar los países. Y entre estos, Bolivia también accedió a una cantidad significativa del crédito internacional, en este caso de la banca internacional, y ese crédito, el 85% del crédito, ese crédito se ha destinado a Santa Cruz. Y el 15% de ese crédito internacional se ha distribuido entre los 8 departamentos restantes. A ver, díganme ustedes, si son 95 en el curso, yo escojo unos 5 o 10 alumnos y con ellos hacemos un trabajo de investigación, les doy material, hagamos un seguimiento, etcétera, y me olvido del resto. Naturalmente ellos van a tener ventaja porque ellos van a recibir, digamos, material, les voy a entregar, digamos, los libros correspondientes, entonces van a tener ventaja.
frente al resto. Y al resto no les voy a dar nada. El resto que aprendan a conseguirse. Eso es lo que ha pasado. Y entonces, que el cruceño es emprendedor, que no es el Estado definió toda esa situación. El Estado generó en detrimento del resto de los departamentos. La Paz se ha vaciado, no ha tenido. ¿Por qué? Porque ha habido una determinación desde el Estado de favorecer a una región. Y en la economía se debe planificar equilibrando las regiones. Entonces, ese es un problema, ¿no? Y a veces uno dice, nosotros no podemos, que esto, que lo otro. Pues, es verdad, porque no tenemos el apoyo correspondiente. Bueno, pero a ver, rápidamente, a ver, otra pregunta. Comentarios, el martes es el examen. De otros temas. No importa que han estudiado, no me van a decir que van a estudiar de hoy, jueves, al martes. Porque el examen va a ser un examen muy riguroso. Va a ser muy riguroso, eso les digo. Y la persona que no ha estudiado va a tener la nota correspondiente. Ya en sus participaciones estoy preguntando si responden, si solamente una cosa de memoria que me explican y se han concentrado en eso y no hay más. Entonces eso estoy calificando. Así. Sí, dime, José. A ver. A ver, lo que hay que ver es cómo está estructurado el poder. Porque el poder político no está exento del poder económico. Por eso ese dato que les daba, en el otro curso les he pedido qué países producen más armamento. Y la industria armamentística está en primer lugar. Y después, por ejemplo, en Estados Unidos, la industria armamentística, es decir, hay el Club del Rifle, no sé qué cosas, no sé qué instituciones que es tan fuerte esa estructura, hacen que todo el mundo pueda comprar armas, ¿no? Yo puedo ir al mercado y comprarme un rifle, de una arma automática, puedo comprar cualquier cantidad de revólveres, eso está permitido para los ciudadanos estadounidenses, ¿no? Y claro, venden al resto del mundo, porque las guerras para ellos es un negocio, ¿no? Porque ahí también es una forma de mostrar el desarrollo tecnológico de su armamento. Entonces hay países que están comprando eso porque siempre hemos vivido la humanidad en conflicto permanente. Y entonces ese tipo de cosas afecta, es decir, a la forma de la estructura de poder. Ellos definen quiénes. Entonces la industria armamentística
le convendrá, digamos, una política fordista, una política keynesiana, una política, o le convendrá una política neoliberal, control de ellos, de que no produzcan, digamos, los chinos tanto armamento como ellos. Hay pues ese tipo de pugnas en el mundo, ¿no? Ustedes se han visto con el G5, una pugna ahí. Ustedes me pueden decir que hay libre mercado en el sector del Internet. Cuando estamos viendo esas pugnas a ese nivel, es lógico que no hay. Y entonces querer pensar, querer acomodar, encasillar la teoría a las realidades es un error. No hay que encasillar la teoría a la realidad. La realidad tiene que ser explicada, cómo se desenvuelve esa realidad. Si esa teoría nos explica esa realidad, bien. Y si no nos explica esa realidad, pues no. Entonces, ¿en qué consiste el Fordismo? Es bastante complejo. No sé, en este curso no es una muchacha que preguntó y yo le he respondido con otro tipo de cosas. Ya no volvió más al curso. No sé si porque... No es que yo a veces cuestiono por eliminar estudiantes, ¿no? Más bien me gusta que haya estudiantes que tengan, digamos, visiones, pero con argumento, no de memoria. Porque gran parte de la gente que participa lo hace de memoria. Y entonces, en esa línea, el Fordismo es una lógica de producción en masa. Porque no se olviden, en 1900, en Estados Unidos circulaban 8.000 autos. Y en 1928 circulaban 20 millones de autos. O sea, en 1900 Estados Unidos produjo 8.000 autos. En 1928 produjo 20 y tantos millones de autos. Entonces, la producción se masificó. Se produjo en grandes cantidades. Pero si lo que alguien decía, bueno, va a haber compradores, si producen más, habrá compradores. Entonces, ¿qué hizo Ford? La política fordista dijo, bueno, incrementemos el salario a los trabajadores. Y todas las fábricas de autos incrementaron el salario, pero todas las fábricas de electrodomésticos, de los que existían en ese momento, incrementaron sus salarios y la gente tuvo plata y empezó a comprar autos, empezó a comprar refrigerador, cocina, etcétera, etcétera. Porque si no tienes plata, ¿cómo vas a comprar? Entonces, de esa manera se coordinó en la economía de tal forma que el productor producía gran cantidad, pero tenía gran demanda. Claro, ahí está los movimientos, todo lo que la productividad del trabajador se incrementó, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay formas. Ahora, si está pensando, digamos, entrar al Fordismo, sería, porque hay, digamos, lo que ha superado, digamos, en la industria automovilística al Fordismo es el toyotismo. El toyotismo consiste en que el trabajador no es un trabajador hiperespecializado en hacer un tornillo, el foco del automóvil, no. El toyotismo, el trabajador conoce todo el proceso, pero está dedicado, digamos, a una parte de ese proceso. Pero al conocer todo el proceso, él considera dónde puede haber economías, dónde se van a generar economías, etc. Entonces, se hace partícipe de ese proceso.
¿ya? Y bueno, entonces, querer aplicar el fordismo, el keynesianismo, en una realidad distinta, no es agarrar, digamos, el modelo y lo aplicamos acá. El modelo tiene que aplicarse a una realidad que más o menos esté en consonancia con lo que está sucediendo en la realidad y lo que diga el modelo. Entonces, ese es un problema que hay que reflexionarlo profundamente. El keynesianismo, sin duda, es participación del Estado. Yo creo que en Estados Unidos nunca dejó de participar el Estado. Lo que pasa es que el Estado favoreció a determinados grupos en un momento y favoreció a otros grupos en otro momento. Como acá, el Estado nunca dejó de ser, digamos, estar ausente, digamos, en la producción como Estado empresario, pero igual estuvo transfiriendo fondos a determinados segmentos, ¿no? A grupos de poder. Ese es el problema de fondo. Bueno, a ver. ¿Qué más? Licenciado, buen día. Preguntar en el examen, preguntas de esa naturaleza. ¿Ya? Licenciado, buen día. Osmara, dime. Bueno, licenciado, yo quería más bien hacer con una especie de comentario acerca del tema 3 de la población mundial y población en Bolivia. Ya. Uno de los grupos hacía una pregunta de respecto a cuál es el rol importante o el rol que cumple el Estado ante la mortalidad infantil. Por mi parte, o sea, yo pienso que Bolivia ha tratado de controlar este índice, ya que se han hecho distintos bonos en sí, de lo que ha sido el SUMI, bono Juana Azurduy. Yo creo que el Estado boliviano ha tratado de mitigar en sí algo con lo que es la atención médica, que es esto del SUMI, que ha sido promovida por una ley 2426, si no mal no recuerdo, del 2002, pero esto solo ha sido hasta el 2014. Posterior a ello se ha implementado lo que ha sido el SUS. También a lo que veía es que, o sea, con estas medidas que han tomado la atención médica y los seguros, los bonos que se han dado, como el bono Juana Azurduy a las mujeres embarazadas, se ha tratado de incrementar en sí la población, ya que, o tratar de ayudar en algo, digamos, para que se pueda incrementar la población, ya que según algunos datos que tenía, Bolivia es el país que tiene más baja densidad porque tiene 10 habitantes por kilómetro cuadrado, a diferencia que en Brasil tiene 25 habitantes por kilómetro cuadrado y mucho más en China, que es 146 habitantes. Entonces yo creo que tal vez el gobierno boliviano ha tratado de incrementar la población mediante sus seguros, pero o sea, no ha sido tan constante, sino que, o sea, solo ha sido por un periodo de tiempo. Ahora, recién el día martes, han vuelto a implementar lo que es el bono Juana Azurduy para mujeres embarazadas, pero lo malo de esto es que es solo un cierto tiempo, o sea, solo al inicio, no así, digamos, para los niños, porque el seguro del SUMI era solo hasta los 5 años. Ahora con el SUS, claro, se ha generalizado a todos, pero o sea, yo creo que debería darse más importancia a los pequeños, ¿no? Para incrementar la población de lo que es Bolivia. Y así, de alguna forma, evitar que entre más gente que es de otro país, o tal vez que haya otra vez que nos quiten territorio, digamos. Nada, eso me iba, bueno, por alguna parte tratar de responder a esa pregunta que hacían las compañeras. Bueno, está bien tu participación, Osmara. Está bien, licenciado, gracias. Andrés Guarachi, ¿está? Sí, licenciado. Ya no participas, ¿qué ha pasado? Es que tengo problemas con la señal y hace rato se me estaba saliendo y le comentaba eso a la compañera Alejandra. Es que se me está saliendo, digamos, cada rato. Ya, a ver, Y ¿qué no participas?
Licenciado, ¿puedo participar? Adelante, Dante Flores. Bueno, a ver, una consulta para usted, licenciado, y tal vez también para los compañeros, ¿no? Yo siempre me he preguntado, el comunismo siempre ha sido bien criticado por todos, ¿no? Hay un estigma, socialismo, comunismo. Pero yo me pregunto si China y Rusia no hubieran optado por ese camino de seguir cada quien a su estilo el comunismo, ¿serían potencias en la actualidad? Y también me pregunto si es posible lograr llegar a ese comunismo que Marx lo ha descrito brevemente, donde tampoco hay Estado, ¿no? Marx dice que el comunismo real es donde no hay Estado, y si no hay Estado, todo es una propiedad comunal. En el socialismo sigue existiendo Estado, pero los trabajadores son dueños de las empresas, ¿no? Pero conviven con el Estado. Eso quería ver también de usted, licenciado, su punto de vista, si es que algún día vamos a trascender a un comunismo real o realmente es una utopía, ya que ¿no? El feudalismo al capitalismo han tenido que pasar muchos siglos para lograr esa transición, lo mismo del esclavismo al feudalismo. Nosotros el socialismo recién estaría empezando una transición. Bueno, esa es mi consulta, licenciado. A ver, Dante, yo creo que se escribe en función de una realidad. Por ejemplo, la vuelta al mundo en 80 días, el viaje a la luna. ¿Se acuerdan quién ha escrito? Historias fantasiosas eran. A ver, ¿quién me puede decir? Si no me equivoco, Julio Verne, ¿no? Muy bien, Julio Verne. Julio Verne, cuando escribe eso, ya se postulaba el viaje a la luna, había, es decir, inquietudes de esa naturaleza. Es decir, ya la energía permitió que los barcos puedan tener, digamos, una mayor fluidez, ya no simplemente porque en el descubrimiento en la conquista de América, vinieron en barcos de vela, ¿no? Es decir, en función del viento, tenían que acomodar al viento y no habían logrado todavía porque el carbón es en 1770, la segunda etapa del siglo XVIII, la segunda mitad del siglo XVIII, entonces no había, por lo tanto, no había energía que genere una rapidez del transporte, porque con la energía se ha revolucionado el transporte. Entonces, todos más o menos escriben en función de una realidad específica. ¿Cuál es el momento de la realidad específica de Adam Smith, La riqueza de las naciones? Cuando Inglaterra había logrado separarse del resto de los países en cuanto a productividad, etcétera, con una política altamente proteccionista y con una actividad dinámica del Estado. Hay personas que escucho y dicen, excepto, digamos, Inglaterra, que ellos han desarrollado gracias a la liberalización de los mercados. Nada más falso. En realidad, Inglaterra utilizó la protección y la participación estatal y se desarrolló. Y cuando logró diferenciarse del resto, entonces recién Inglaterra postuló el libre comercio. Es decir, el postulado que hizo Smith reflejaba el nivel de desarrollo que había logrado Inglaterra, que no necesitaba proteger su agricultura, su industria, ningún segmento, y planteó la liberalización, porque ellos estaban adelante y el resto estaban rezagados, ¿no? La gran mayoría, algunos más próximos, otros están totalmente rezagados.
Estados Unidos estaba totalmente rezagada frente a Inglaterra. Entonces, es decir, escribes frente a una realidad y a un contexto correspondiente. Cuando escribe Marx, 1842, 1860, es decir, había una hiperexplotación del trabajador. El trabajador trabajaba 14 hasta 18 horas diarias. Entonces, por eso dicen la acumulación primitiva del capital, es decir, los hacían trabajar tanto, es decir, supervivían. Estaban alojados en habitaciones donde estaban hacinados, compartían un solo baño, 20 personas, 30 personas, y naturalmente ahí habían pues toda clase de enfermedades, epidemias, y morían también como moscas. Y no había seguro social, no había nada. Entonces, claro, viendo esa realidad, escribió, digamos, el Capital, el Manifiesto Comunista, etcétera, respondió a esa realidad. Las cosas no se han quedado estáticas. El mundo ha desarrollado y de una u otra manera las condiciones también han mejorado para gran parte de la humanidad. No quiere decir que el hambre se haya solucionado. Hay gente que muere de hambre en muchos lugares del mundo, pero si mueren de hambre en determinados lados del mundo, hay en otros lugares donde hay exceso de alimentos y botan, ¿no? Echan a perder. Entonces no hay una buena redistribución. Yo creo que lo que hay que hacer es plantearse una distribución más equitativa de las cosas. Yo no creo en una total igualdad. Pero, claro, hay que, con una redistribución equitativa, darles las mismas oportunidades a todos, ¿no? Porque no es lo mismo un bachiller que salga de un colegio con 2, 3 idiomas y que tenga profesores extras para aclarar, digamos, algunas materias, que un bachiller que sale, digamos, de un colegio donde apenas sales con un idioma, que es el materno, y entonces decir que puedan ser estudiantes excelentes en la universidad partiendo de esas diferencias, no es posible. Porque este que tiene 3 idiomas, que ha sido reforzado, digamos, en determinadas materias, ya tiene una ventaja. Es como ustedes, cualquiera de ustedes de este curso, quisiera correr con un etíope que está entrenado todos los días para correr, o no sé de qué otro lugar, que son corredores, pero legendarios, ¿no? Todos que se han preparado. Sin duda, al tocar el pito de partida, ellos ya van a estar llegando y ustedes van a estar partiendo, ¿no? Entonces hay esas diferencias. Y entonces lo que tenemos que hacer para generar un mundo mucho más equilibrado es disminuir esas diferencias. Tener una educación de calidad desde que empiezas, ¿no? ¿Qué hacen los finlandeses? En Finlandia la educación es para todos, del mismo nivel. Y vos vas a la escuela y ahí tienes tu desayuno y tienes tu almuerzo. Entonces no tienes que preocuparte de esa situación. Ustedes ven en la televisión, hay gente que está trabajando, lustrando calzados y está pasando clases después de haber lustrado calzados, están haciendo esfuerzos de esa naturaleza. Y hay personas seguramente bien arropados en la casa, bien alimentados, con un equipo, una buena señal, etcétera, etcétera. Entonces, totalmente distinto. Si tenemos esas diferencias,
naturalmente vamos a tener resultados diferentes. Yo creo que no funcionan las cosas mecánicamente. Hay que ir trabajando cada día en función de cómo han ido evolucionando las cosas. Ahora, no podemos aplicar lo que ha sucedido en China o lo que ha sucedido en Rusia en una realidad latinoamericana. Así mecánicamente. O lo que ha ocurrido en Estados Unidos o en el Japón. Mecánicamente, no, esto vamos a hacer, eso es un error. Y yo no puedo decirle, digamos, a una persona que tiene temperatura, que tiene una elevada temperatura, no, hay que aplicarle todo el COVID a este señor. Puede que su temperatura venga, digamos, de un problema intestinal. Puede que tenga fiebre tifoidea o tenga, digamos, un problema de riñones que le genera, digamos, una elevación de la temperatura y que nada tiene que ver, digamos, con los pulmones. Entonces, lo mismo. Hay gente que quiere, hay que aplicar, digamos, hay el modelo de Lewis, el modelo de tal, aplicar a la realidad boliviana. Eso es tan absurdo como lo estoy diciendo, que aplicar, digamos, sin mayor análisis a un enfermo de otra cosa, aplicar la misma medicina, ¿no? Entonces, hay que bajarle, digamos, la temperatura a una persona, a veces metiéndola, digamos, en agua fría. Pero si están colapsados sus pulmones y su garganta, haces eso y lo matas. Tendrás que hacer otro tipo de cosas, ¿no? Cada realidad es distinta. Y precisamente estudiamos para entender esa realidad y aplicar medidas en función de esa realidad. Lo otro es copiar. Ahora, hay generalidades. Una de las generalidades es la participación dinámica del Estado en cualquier país del mundo. En China, en Rusia, en Francia, en Japón, en Estados Unidos, la participación del Estado ha sido clave. Entonces, yo creo que hay que ver todos esos elementos, estimados estudiantes. Nos estamos comiendo el tiempo y yo quería repasarles preguntas que ustedes tenían, porque el examen va a ser el día martes, se presentan todos los grupos y yo voy a escoger un grupo y voy a decir, este grupo se queda conmigo, y de las preguntas que me han llegado, son 30 preguntas por 10, 360 preguntas, escojo tales preguntas y les hago a los estudiantes, no me responden, y ahí termina, ¿no? Con cada grupo voy a estar 15 a 20 minutos. Y si no he estudiado, mala suerte. Entonces vamos a tener un examen de esa naturaleza. Y si han estudiado, bueno, pues van a responder, ¿no? Entonces, esa va a ser la modalidad del examen. Yo aleatoriamente el día martes voy a decir el grupo 1 o el grupo 10 o el grupo 5 se queda y les hago preguntas y ahí veo cómo reaccionan. Y yo tengo esos minutos para calificar y ahí termina el examen. Yo estimo, digamos, 6 grupos o 5 grupos tomaron el martes. Podemos tomar el viernes y el sábado, es decir, el sábado concluir con los exámenes. Escoger una hora que ustedes me digan y concluir. Ahí terminamos la próxima semana los exámenes. Y esa va a ser la modalidad. Y va a ser una modalidad donde ustedes se muestren. Es decir, yo también me voy a mostrar en la pantalla y ustedes también. Es decir, va a ser un diálogo de esa naturaleza. Hay grupos que son de 4 personas, hay grupos que son de 7 personas. Bueno, vamos a modular la cosa y vamos a ver cómo trabajamos. Entonces, ese es, jóvenes y señoritas. ¿Qué otras preguntas tienen?
Licenciado, Dime, Juan Andrés. bueno, licenciado, tenía una consulta, es que hace rato se me cortó la señal. Había un tema que salió en las noticias y lo quería relacionar con el tema 2 acerca de lo que era la globalización, digamos, porque en las noticias, digamos, en la actualidad, hablaba de lo que es el encallamiento dentro del canal Suez del barco Iber Given, que, digamos, hizo tambalear en sí a nivel mundial la economía, digamos, porque dentro de ese canal se transportaba casi el 12% de lo que era tanto en producción de gas natural, petróleo, café y papel higiénico, digamos, entre lo que llevaba ese carguero y los demás barcos cargueros, digamos. Este tema, licenciado, del encallamiento de este barco carguero, ¿sería como una desventaja dentro de lo que es la globalización para esos países, digamos, que exportan solo un producto o importan un producto para poder producir también, digamos, de acuerdo a su estructura productiva, para poder exportar también un solo producto? ¿Sería como una desventaja dentro de lo que es la globalización, licenciado? Sin duda, lo que pasa es que en el mundo se ha dividido, ha habido una división del trabajo y se ha asignado a determinados países la producción de determinados productos, fundamentalmente algunos de ellos materias primas, mientras que los países industriales producen de todo, ¿no? Materias primas y productos manufacturados, etc. La estructura de bienes exportables, digamos, si comparas de Corea del Sur y Bolivia, va a ser altamente diferente. Creo que la estructura productiva de Bolivia llegará a unos, no sé, ahorita no recuerdo pero por decir algunos 5.000 productos. En cambio, la estructura productiva de exportaciones de Corea deben ser 100.000 productos, de todo, ¿no? Entonces, cuanto más diversificado eres, tu economía es más sostenida, ¿no? Su estructura es más, es decir, es más consistente. Naturalmente, a un país que solamente exporta, digamos, petróleo, en este momento es clave el petróleo y no se avisora en la historia, por lo menos en la perspectiva, no se avisora un sustituto. No hay un sustituto del petróleo. Bueno, los hidrocarburos es carbono e hidrógeno. Por eso es hidrocarburos. ¿Y cuáles son? El petróleo y el gas. Los dos son hidrocarburos. El gas sustituye al petróleo muchas cosas, pero no ha logrado sustituir al petróleo, por ejemplo, en el transporte. El transporte de aviación es prerrogativa del petróleo. He visto una propaganda ahí de un desarrollo tecnológico de un avión que se está moviendo solamente a electricidad, que se autopropulsa. Una batería extraordinaria tiene que genera electricidad. Habría que ver, digamos, cuáles son los componentes de esa batería, ¿no? Pero para sustituir la cantidad de vuelos que hay, la cantidad de transporte por agua, marítimo, que hay, no alcanzaría, digamos, ese tipo de baterías, porque también seguramente está en función de alguna materia natural. Entonces, lo que habría que ver es, y como no hay sustituto, es decir, el petróleo es clave, clave. Por eso hay guerras. No es que los gobiernos del Medio Oriente eran dictatoriales, eso está bien es como cuando les dicen a ustedes, no, el Papá Noel va a llegar, y ustedes cuando tenían 4 años todavía creían en eso, ¿no? Y ya a los 5 años ya no creían. Ya a los 6 años se daban cuenta que su padre se rajaba el lomo para traerles algo. Entonces, es así, ¿no? Entonces, creer que esas guerras son fruto de que
hay gobiernos dictatoriales que masacran a su población y hay un gendarme en el mundo que contiene eso. Eso es falso, ¿no? Estados Unidos lo que quiere es el petróleo, porque si no tiene el petróleo, se adelantan los otros y queda rezagado. Y de hecho está perdiendo prerrogativas, está perdiendo espacios. Y no hay, y parece que es indeclinable eso. Entonces, ese es el problema, Andrés. O sea, va a haber desventajas para un país que produce muy pocas cosas. Por eso hay que ampliar la estructura productiva. Licenciado, disculpe. Sí, dime, Sí. Nidia. Sí, licenciado, tengo una pregunta respecto a la mortalidad infantil. Señala en el texto que existe una relación con la atención en salud, ¿no? Que existen diferentes departamentos, es por eso tal vez que Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca son los que más han reducido su mortalidad infantil con respecto a los países del altiplano, a los departamentos del altiplano, ¿no? Pero yo, aparte de eso, me preguntaría si existe algún otro factor o alguna otra razón por la que ellos puedan reducir más su mortalidad infantil a comparación de estos departamentos. Y otra pregunta más que tenía, licenciado, que me dejó en duda, lo que usted estaba hablando con una de las que estaba exponiendo, de esto del COVID, nos señaló del por qué la razón china ha logrado manejar tan bien. Entonces, igual me dejó en intriga saber cuál es su pensamiento respecto a eso, ¿no? Más allá de todas las medidas que ellos han tomado y también tomando en cuenta que ellos son los principales fabricadores de todas las cosas que se han utilizado, ¿no? Como los termómetros, oxímetros, barbijos, las mismas pruebas. Entonces, tal vez ese sería un plus. Sin embargo, ¿qué factores más usted cree que han ayudado a que China esté así? Ya empezaremos por esto último. El periodo del estado de bienestar ha sido un periodo donde se ha desarrollado fundamentalmente el sector social y se ha generado una mejor redistribución del ingreso en los países desarrollados. Fruto de la presión de los trabajadores desde la Segunda Guerra Mundial. Como los trabajadores fueron movilizados para la guerra, ahí tuvieron la oportunidad de conversar y presionaron para que sus estados puedan brindarles mejores servicios de salud, de educación, mejor salario, vacaciones, etcétera, etcétera. Ahí no se gestó, ya había el estado de bienestar, se había practicado antes, pero se masificó el estado de bienestar, es decir, la mejor redistribución de la riqueza, del ingreso, etc. Y naturalmente todo lo que implicaba, digamos, el apoyo a la salud, educación. Europa, por ejemplo, la educación es totalmente gratuita. La salud era gratuita. Pero como vino el neoliberalismo, limitaron un poco su atención que tenían, digamos, con esos rubros. Los comprimieron. Y de ahí vino la pandemia y no pudieron reaccionar. En cambio, Rusia, pese a que ahí se desarrolló, digamos, en Rusia el socialismo real, era parte de la Unión Soviética, Rusia no desmanteló gran parte de la estructura de salud. Por eso sus fábricas que tenían, digamos, para atender el problema sanitario, han sido una de las primeras en producir, digamos, una vacuna, ¿no? Algunos medicamentos para contrarrestar. Entonces no han tenido, digamos, esa cantidad de muertes que se ha dado, digamos, en otros países. Y no han entrado en cuarentenas. Han prohibido viajes, algunas cositas, pero no había cuarentena. La gente circulaba sin barbijo, nada. Por otra parte, la educación, la salud, es increíble porque, a ver, yo les comento, mi hijo estudió en Rusia, hizo un posgrado en energía nuclear
Y justo se estaba ya viniendo y ahí le pescó un malestar intestinal y lo llevaron a la clínica y a una clínica, él se acercó a una clínica, más bien, y en la clínica era una clínica pequeña y no tenían todos los elementos, y de la clínica en una ambulancia lo llevaron a otra clínica más grande y le atendieron con todo. Y al salir, después de haberse internado 10 días, porque le hicieron todo un tratamiento, seguimiento, ya había estado empezando el COVID entonces, ¿y cuánto les debo? No nos debe nada. A mí me impresionó porque yo estaba alistando plata para mandarle para que pague. Ahora, ese es un hecho aislado, ¿no? Porque los economistas no nos basamos en hechos aislados, sino en estadísticas. Pero les comento eso. Y a mí me impresionó que, es decir, vos te enfermas acá, vas a una clínica y conozco a algunos colegas docentes que eran mis amigos y han fallecido, algunos, desgraciadamente, y han entrado a una clínica y han tenido que hacer una rifa para pagar 20,000 bolivianos que les cobraba, digamos, la clínica por día. Vean la diferencia. Entonces, yo creo que estos servicios tendrían que ser totalmente estatales, ¿no? Y no un negocio. La educación no tendría que ser un negocio. Y la salud no tendría que ser un negocio. Pero hay gente que quiere volver eso negocio porque les renta muy bien, ¿no? Bueno, pero ya cada uno tiene su forma de pensar. Ustedes son libres de pensar. Ahora, respecto a las diferencias de mortalidad infantil, no sé, no tengo el dato, pero si tú tienes el dato, Nidria, ¿cuál es la diferencia de mortandad infantil en Santa Cruz versus la mortandad infantil en La Paz? ¿Cuál es la diferencia? Porque ahí, por ejemplo, la mortalidad del nacer hasta el año, ¿no? ¿Cuántos han muerto hasta el año? Entonces es un dato importante. Si tienes el dato, ahorita yo no recuerdo, porque están en los datos que hemos leído, pero si tienes el dato, ahí lo podemos discutir y yo te explico un poco, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Y ahí podemos empezar a deducir las cosas. Sí, licenciado, lo que dice en el texto es de que han reducido, en porcentaje, entre un 70 y 80% han reducido Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija entre los años 1900 al 2015. Y en Beni, Pando, Oruro, Cochabamba, la tasa de mortalidad disminuyó en un 65%. La Paz, Potosí, disminuyó entre un 56 a 49%. Ya. Habría que ver de cuánto se ha partido cada uno, ¿no? Porque tú estás hablando de 1900 al 2015. Es un periodo sumamente largo, casi un siglo y 15 años más, ¿no? Más de un siglo. Entonces, la concentración de la población, tú sabes que estaba fundamentalmente en Occidente. Santa Cruz estaba vacío, ¿no? Y naturalmente en ese periodo anterior seguramente los índices de mortalidad eran mucho más elevados que Occidente. En Occidente ya había más auxilio. Y claro, estamos comparando dos situaciones totalmente distintas. Estamos partiendo de dos eventos totalmente distintos. ¿Lo ve? Y entonces hay que hacer todo ese es un tema de tesis, por ejemplo. Si tú haces, digamos, una comparación y te explicas por qué se ha dado esa situación, entonces vas a deducir cosas interesantes, ¿no? Y cómo económicamente eso ha afectado, digamos, a una región o a la otra, ¿no? En el tamaño de su fuerza de trabajo, porque una persona mal alimentada también está, pues, con menos capacidad de producción.
Entonces, yo creo que habría que ver, porque es el periodo que me dices, 1900 a 2015, es sumamente largo, y esas cifras habría que matizarlas tal vez en subperiodos, ¿no? ¿Qué ha pasado en cada subperiodo? Es que es difícil decir, digamos, más de 100 años, ¿no? Pero bueno, se puede considerar, digamos, analizando los datos. Está bien, licenciado, gracias. Bueno, terminamos entonces acá, ¿no? Yo quería, digamos... Licenciado, no sé si hay una preguntita más le puedo hacer rapidito. Adelante. Licenciado, yo he escuchado de otros colegas suyos, ¿no?, que dicen que el neoliberalismo en Bolivia ha sido la solución a la hiperinflación que estábamos viviendo en ese momento, ¿no? Yo particularmente no me gustan las políticas neoliberales, pero ¿qué otra solución Bolivia podría haber aplicado? ¿Qué planificación podría haber hecho para solucionar la hiperinflación y la crisis social que vivía Bolivia en 1980, 82, 85? Sí, yo creo que había muchas otras alternativas, ¿no? Habían alternativas, pero esa era una política de shock. Había que restringir, digamos, el crecimiento de la demanda de salarios, era una presión fuerte que había, y naturalmente eso generaba un proceso inflacionario porque había un descontrol. Justamente partidos que hoy están, digamos, en esa posición neoliberal, estaban en el gobierno, el MIR, por ejemplo. El MNS de Hernán Siles Suazo, creo que se distingue en el mismo segmento del MNS, habían varias vertientes y tenían distintas consideraciones, pero en última instancia fueron casi los mismos actores, ¿no? Es decir, estaba, por ejemplo, el MBL, etcétera, etcétera, todos esos partidos que han ido a ser cimiento del proceso neoliberal y que, es decir, han generado, digamos, la crisis y después se han dado la vuelta para dar la solución, sujetándose. Yo creo que el tema es bastante complejo, pero sin duda que había alternativas. Había alternativas para eliminar, digamos, ese estado de situación que era incontrolable, ¿no? Un estado de situación bastante que llevaba, digamos, a la catástrofe. La medida ha sido, digamos, de ajuste estructural, ¿no? Ya saben lo que es la medida de ajuste estructural, es recortes, es decir, limitación de, bueno, hay ejercicio, digamos, de un cobro de impuestos y una serie de elementos que yo creo que se tienen que dar en alguna medida, ¿no? Pero es muy complejo, pues, el panorama. Yo creo que para analizarlo, digamos, en los minutos que ya nos hemos pasado, no nos da. Y es las 12 y 12 minutos y no nos da más tiempo, pues, ¿no? Pero me parece muy interesante, Dante, tu pregunta, muy acuciosa y vale la pena. ¿Ya? Bueno. No, individual. Individual va a ser. Porque ahí no van a responderme en coro, ¿no ve? Yo digo, Dios, Obed, a ver, ¿qué es esto? De las 300 preguntas que me ha llegado, le voy a preguntar, ¿qué es esto? Y Obed me dirá, no sé. Bueno, otro, no sé, el tercero, ya, esto es, iré y 2, 3 preguntas y ahí termina, ¿no? Entonces, hay que dejarse, ¿no? Licenciado, ¿existe la posibilidad de acceder a las preguntas de los otros grupos? Yo les he pedido que hagan las preguntas van a ser muy coincidentes, muchos. No sé, yo creo que pueden compartir entre ustedes, pues, ¿no? Para mí no hay ningún problema que compartan, ¿no? Lo subimos al grupo, entonces, licenciado. Pueden subirlo. Hay una persona que me va a pasar a mí, que es Alexandra,
Ok, o no, aquí encargado. Tú, Licenciado, sí, y le he enviado ya su correo esta mañana temprano. yo lo voy a imprimir y lo voy a ver, voy a analizar, y entonces voy a tener todo un legajo de preguntas, las más interesantes, entonces vamos a discutirlas y seguramente las que nazcan en ese momento también, porque el momento del diálogo hay pues retroalimentación, ¿no? Bueno, nos vemos entonces el día martes. Estudien, que les vaya bien. Buena suerte. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.